Soy Raúl Santoyo, director de tecnología de Texas Labs. Conmigo está Joseba, y si nos ayudas con tu audio y video, Joseba. Bueno, Joseba es el director de EPI para América Latina, consultor senior en la parte de ISO 27001, en la parte también de certificaciones bajo el ANSI TIA 942. Y bueno, el día de hoy, Joseba nos va a platicar sobre la parte del Edge Data Center. Y bueno, de hecho, Joseba es miembro del comité que está pues generando el estándar para la parte de Edge Data Center por parte de la TIA 942, ahorita o del ANSI, de la TIA sobre todo, ¿no? Entonces ahorita nos platicará un poquito más detalle Joseba. Pero bueno, este video, de alguna forma estamos generando una serie, probablemente sin tenerlo tan claro, que nos ha ayudado cada uno de ustedes. Veo muchos nombres comunes, en lo cual agradezco, pues, de alguna forma, la confianza que nos están dando de participar en estos seminarios. Espero que la información que estemos entregando a ustedes pues les sea de utilidad para toma de decisiones, para sus negocios, sus empresas, las actividades que ustedes realizan. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Sí les comento que todos estos videos están quedando en el portal de YouTube de Texas Labs para su consumo. Y al final les ponemos lo que es un pequeño QR, en donde si nos dan la oportunidad de contar con su registro, ahí estamos compartiendo las presentaciones que se ponen en este portal. Entonces, rápidamente, resumiendo, hemos venido trabajando a lo largo de las últimas 2 semanas en la parte de diferencias en cuanto a los criterios de diseño, vamos a llamarles ahorita así, entre el ANSI TIA 942, TIA y CREA. Después hablamos de la parte de estándares. Después hablamos ya de un poquito de cuáles podrían ser las formas de seleccionar cuál es el nivel adecuado que debe tener el centro de datos sobre la vía de lo que es los riesgos, la gestión de riesgos, que es algo que menciona mucho el ISO 27005, si no mal recuerdo. Sí. Y obviamente hay algunas otras aplicaciones, y el 30001 de ISO, ya ahorita tengo muchos nombres, ya no sé, como si fueran teléfonos. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que ir practicando cada uno de nosotros. Bueno, para no detener más esto, le doy la bienvenida a Joseba, que nos va a platicar de la parte de Edge Data Centers, esto que pues está viniendo, y más con todo pandemia que estamos viviendo, en donde es necesario empezar a tener ya distribuidos centros de datos en edificios, en puntos de consolidación de fibra óptica. Y tenemos, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer, no sé si lo pudieron experimentar muchos de ustedes, que la red de Telcel y de AT&T a nivel celular estuvo caída pues una buena cantidad de horas el día de ayer aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en la zona centro y Santa Fe, por lo menos donde estuve yo participando, estuvo caído. Estamos hablando por lo menos de 4 horas, no se podían hacer llamadas, mandaba errores de transmisión. Y bueno, estamos hablando de que tenemos que hacer esta parte más distribuida. Bueno, Joseba, te cedo la palabra. Adelante con esta parte. Gracias, y gracias a todos por atender al webinar. Importante, un poco la idea del webinar, ¿vale? Y esto sí que es importante, es comentar el tema de los Edge Data Centers, la era de los Edge Data Centers, y un poco quiero en este webinar también hablar de la historia y de cómo viene la era de los Edge Data Centers, porque en mi otra vida yo había hecho data centers en containers. Entonces, quiero presentaros un poco, porque creo que es importante para entender dónde estamos, de dónde venimos, ¿vale? Muy importante, porque la historia y los ciclos son por alguna cosa, ¿vale? Lógicamente, agradecer a Texar, todo el equipo de Texar, y a Raúl que pueda realizar este webinar, ¿vale? Y ya digo, un poco el webinar no solo como persona que estoy en el comité de Edge Data Centers de la TIA, pero también con experiencia de haberlos construido, ¿no? Entonces voy a hablar un poco la introducción de cómo empezó todo, las tendencias, qué tecnologías hay, la transformación digital y los Edge Data Centers, porque creo que es muy importante. Lo primero es que los Data Center Containers, ¿vale?, salieron, ¿vale?, porque se buscaba una forma de estandarizar, de simplificar y reducir el tiempo de construcción y el costo de implementación, ¿no?
Me acuerdo que en su época el primero que hice fue en el 2003, ¿vale? Y también en el 2005 Sun Microsystems, como sabemos que no existe, también sacó su data center, el Black Box, ¿no? Y había otros fabricantes que la mayoría han desaparecido, ¿vale? ¿Por qué? Porque teóricamente el data center era para estandarizar, lógicamente, por ejemplo, el container que tenía Sun Microsystems, el Black Box, solo podían ponerse servidores de Sun. Si tú querías poner servidores de una tercera empresa, no podías. Entonces, la estandarización en ese momento, que era simplificar, a veces quitaba flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, había que ver cómo se podía subsanar ese tema, ¿no? Aparte de ello, la estandarización y los data center containers salieron para reducir el riesgo y garantizar la calidad. ¿Por qué? Porque teóricamente, si tú haces un data center container en una fábrica, tú, ¿qué pasa? Tienes un diseño, sigues una producción en la fábrica y, por lo tanto, sigues unos estándares de calidad de fabricación, haces unas pruebas de calidad al final y antes de que salga de fábrica ese data center container, pues sabes que funciona. Cuando llega al sitio, pues habrá un tiempo de implementación mucho menor y esa era una de las ideas, ¿no? Asimismo, ¿cuáles eran las aplicaciones? Bueno, pues las aplicaciones que había en ese momento, ¿vale? Os estoy hablando de principios del año 2000, ¿de acuerdo? Eran High Computing Performance, universidades, áreas remotas, militar, ¿vale? Universidades. Universidades, ¿por qué? Sobre todo las universidades era porque tenían High Computing Performance, ¿vale? Pero también por falta de espacio, porque para no tener espacio de data center que podían poner aulas para la gente, ¿no? Entonces tener un data center container en el exterior pues tenían espacio para colocarlo, ¿vale? Pues en Stanford y en otras universidades aquí en Estados Unidos y demás, pues que se pusieron en México, por ejemplo, hicimos uno en Mexicali, ¿de acuerdo? Minería, muy importante, minería, en minas, ¿cómo vas a construir un data center? Es muy complicado, ¿no? Todos los permisos de seguridad, llevar las piezas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, me acuerdo que hicimos un proyecto de minería en Canadá, ¿vale? En Saskatoon, un sitio que llegan a 40 bajo cero, ¿vale? Una mina de potasio, que se come el aluminio. Imaginaros, para ir al baño, los instaladores, ¿vale? Cuando instalaron el container para conectarlo, media hora para ir al baño. Imaginaros tener que construir un data center, es muy complicado. Por eso estas aplicaciones, ¿no? En petroleras, ¿no? En sitios de petroleros, pues también los data center containers tenían mucha aplicabilidad, ¿no? Entonces, eran nichos de mercado para la aplicación de los data center containers. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008, Microsoft lanzó un proyecto en el cual decía que iban a construir el data center más grande del mundo de containers, 220 containers, ¿vale? Y iba a ser un centro de datos híbrido porque tenía una espina dorsal que estaba todo el tema mecánico, eléctrico y telecomunicaciones que alimentaba a los data center containers que eran de TI, básicamente, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Que en esa fecha, me acuerdo, en Chicago, Microsoft decía, a partir de ahora ya no van a existir data centers como los conocemos de concreto, sino que todos los data centers van a ser de container. Claro, en ese momento para mí era perfecto y digo, wow, qué bueno, porque nosotros hacíamos data center containers, ¿no? Y fijaros, estamos en el 2020, ¿no? Y resulta que vosotros diréis, wow, pero eso no ha pasado. Se siguen construyendo normales y de hecho hay gente que dice, el data center container parece como que si no ha evolucionado como tendría que ser. Ahora veremos el proceso, ¿vale? Pero realmente ese data center existe, hay 220 containers, ¿no? De TI, pero ha ido evolucionando. ¿Cómo ha ido evolucionando el data center container? Pues siguieron otros pasos. Por ejemplo, ¿qué pasó? Que el data center container estaba basado en ISO, que los ISO containers son los containers que se envían por barco. ¿Por qué? Como os dije, era estandarizar. Algo estándar es un container ISO, ¿no? Que existe en todo el mundo, es muy fácil de conseguir, es muy fácil de transportar y, por ejemplo, si quieres transportar en sitios militares, te cabe en un C5,
muy fácil, un ISO de 20 pies, sin ningún problema. Los puedes colocar. En una minería, pues te lo pones en un camión normal y puedes subir y alcanzar una mina porque normalmente las carreteras son angostas y de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, todo esto era necesario tener estos modelos ISO, pero se vieron necesidades de que muchas veces el modelo era muy pequeño, porque lógicamente el modelo ISO pues tiene menos de 2,5 metros de anchura y menos de 9 metros de altura y por lo tanto hay unas limitaciones, ¿no? Y en la longitud, lógicamente, hay de 20 pies, de 40 pies, ¿no? Entonces, ¿qué salieron? Los modelos non-ISO, que son modelos más anchos y más altos. Entonces, ahí se podría hacer con falso suelo y más flexibilidad, poner equipos eléctricos más grandes. Entonces, por eso salieron ya esos prefabricados que eran modulares con TI, pero también con distribución eléctrica, transformadores de media tensión, chillers, sistemas hidrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, pues bueno, fue evolucionando. Entonces, realmente ese mercado creció mucho. Entonces, el mercado que se ha visto que no ha crecido tanto, o que da la percepción, es el de TI, que hayan centros de datos modulares en container de TI, ¿no? Pero sí que hay centros de datos con containers de energía y containers de enfriamiento puestos afuera, como si fueran en batería, alimentando un edificio en el cual el centro de datos de TI está dentro, ¿no? Y las salas de telecomunicaciones. Esto, hay muchísimos data centers aquí en Estados Unidos. De hecho, estamos certificando uno de más de 50 megavatios, en el cual tienen el core, el centro de datos de TI, ¿no? Y las entrance room de telecomunicaciones, y alrededor tienen los data center containers de energía y enfriamiento para el sistema. O sea que eso existe, ¿no? Pero siguen evolucionando y decían, bueno, pero ahora crecerá más los data center containers, ¿no? Porque estoy hablando, fijaros, de data center containers y no estoy hablando de edge, ¿vale? Pero ya os diré por qué el cambio, ¿de acuerdo? Empezaron entonces a hablar de la IoT, Internet de las Cosas, ¿no? Wow, va a crecer ciudades inteligentes ¿esto qué era? En el 2002, 2013, 2014, ¿no? Todo el mundo va a decir, no, a partir del 2020, bueno, todo van a ser ciudades inteligentes, IoT en todos los sitios y demás, ¿no? Fijaros lo que decía pues, el informe de IDC en el junio del 2014 y Cisco en noviembre del 2013, ¿no? Y seguramente hay muchos equipos, pero si os fijáis, el IoT no ha crecido como parecía ahora en el 2020, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Internet de las Cosas necesita conectarse a un equipo y necesita una latencia muy baja, normalmente. Y requiere una conexión local y neta de estos centros de datos containers, que entonces empezaron a empezar a nombrar como Edge. Con el IoT empezó a decir, bueno, pues necesito un centro de datos Edge, cerca del consumidor, ¿no? En el límite, ¿de acuerdo? Entonces empezó a cambiar un poco la denominación de centro de datos container para Edge, que al fin y al cabo es lo mismo, porque una minería necesita un Edge Data Center en la mina para poder procesar todos los datos que generas, o una petrolera necesita un Edge Data Center en el sitio donde está perforando porque tiene muchos datos que tiene que enviar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, una petrolera tenía que hacer, si no tenía un data center en el sitio que pudiese procesar, tenía que pagar una conexión satélite para enviar todos los datos al centro de datos, que costaba pues más de $200.000 al día la conexión. Entonces, lógicamente, les salía a cuenta poner un Edge Data Center. Pero se le llamaba Data Center Container en su momento. Entonces, pero empezó a cambiar aquí el concepto de Edge, ¿de acuerdo? Entonces, se vio, ¿no? En el 2013-2014, os estoy hablando de la historia para que veáis un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Os fijáis que pone We are here, estamos utilizando datos, pero iba a haber un crecimiento exponencial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues va a haber muchísimos Edge Data Centers. Ha habido un crecimiento de datos y hay más data centers ahora. Estamos en el 2020, al final de esta gráfica, ¿vale? Y realmente hay muchos datos, ¿vale? Los sensores y equipos para el IoT no han crecido tanto como teóricamente se preveía en el 2013-2014. Ahora veremos por qué, ¿vale?
pero sí que hay datos. Por eso, ahora ¿qué ha habido? Se han construido centros de datos hyperscale, que se llaman, centros de datos masivos. Centro de datos, Google habla, por ejemplo, ya de gigavatios, no de megavatios, de gigavatios, de data center de gigavatios. Me acuerdo cuando estuve en Singapur la primera semana de enero, por suerte, ¿no? Con todo esto que ha pasado. La primera semana de enero en Singapur, me contaban mis colegas, mis compañeros, que en China data centers inmensos de 10 pisos, 10.000 metros cuadrados cada piso, pero bueno, increíble por todo el procesamiento de datos, ¿vale? Entonces sí que ha crecido, pero lo que es el Edge Data Center y el Data Center Container parece que se ha quedado como en el limbo, ¿no? Parece. Sigamos. Lógicamente, con esto que estoy diciendo, el mercado de data center ha crecido, hay más centros de datos. O sea, existen más y más gente trabajando en centros de datos, ya sea para programadores, TI, pero está creciendo ese mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba también en el 2013-2014? La gente decía, no, es que ahora van a desaparecer los data centers empresariales. ¿Os acordáis? También lo decían. Ahora todo el mundo irá a la nube, ¿no? En el 2013-2014, ¿ya para qué data centers? Ya no hay que construir. De hecho, en el 2008 Microsoft ya empezaba a decir eso, pero empezó todo en el 2013-2014. Bueno, pues resulta que sí, claro que va a haber más un cambio de data centers, ¿no? Externalización, te puedes ir a la nube de los grandes, Google, Microsoft, Amazon, o te puedes ir a nubes privadas de colocations, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues hay ya otras necesidades, ¿no? Por el IoT. Pero el IoT, como no ha explotado, lógicamente la evolución ha sido diferente a la que se pensaba, ¿no? Porque siguen habiendo centros de datos empresariales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque teóricamente, claro que el software es el futuro y realmente el objetivo teóricamente de una empresa, y ahora en esta situación de crisis se está viendo un poco más, es decir, en esta situación de crisis yo me tengo que preocupar del centro de datos o tiene que ir solo y yo solo encargarme de que me puedo conectar y que me aseguren la conectividad y yo poder. Entonces, este es un tema importante que depende de los negocios que tengas, ¿vale? Has de ver cómo lo aplicas. Porque el software, ¿vale? As a service, ¿qué te va a hacer? Reduce por máquinas virtuales, como vosotros bien sabéis, el número de servidores. Por lo tanto, ya no se necesitan data centers tan grandes, ¿vale? Y segundo, también reduce los web servers, el software, ¿vale? Y necesitas menos nodos. Todo eso hace que seas más eficiente. ¿Qué pasa? Que también se hablaba, no, y claro, como va a haber coches autónomos, entonces se empezó a hablar de, bueno, va a haber, ya están sacando, porque existe, de hecho en Phoenix existe esta empresa que ahora ya está funcionando desde hace 3 años y ya se hablaba del coche autónomo, que si Uber, Tesla, que Tesla, por ejemplo, el Tesla genera 4 terabytes al día de información, cómo los mueves, ¿no? Entonces todo eso hacía pues que va a empezar el Edge, ¿no? Con todo este tema. Y va a haber coches autónomos ya en el 2020. Aún no hay coches autónomos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitas el Edge Data Center, ¿no? Y estamos viendo que no está creciendo. Entonces decimos, wow, hay datos, IoT, ¿por qué no se construyen más Edge Data Centers y así crece todo? Ahora os explicaré el por qué. Resulta que hay más tecnologías, blockchain, ¿vale? Que no es solo las monedas criptográficas, sino que sirve para garantizar que no hay corrupción de datos, sobre todo en títulos de propiedades, partidas de nacimiento, ¿vale? Todo el tema de cloud computing, big data, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no hay más data centers con toda esta tecnología? Porque hay un problema y es el 5G. El 5G es el habilitador de todas estas tecnologías ¿por qué? Porque con el 4G no se puede transmitir tanta velocidad, ¿vale? Y a baja latencia como se necesita con el Internet de las cosas y tantos datos. Porque el problema es que con el IoT necesitas muchos datos. Imaginaros, por ejemplo, Uber. Estábamos en un congreso y Uber decía, para cada viaje de Uber yo necesito 1,5 terabytes de 30 minutos de viaje de Uber. 1,5 terabytes. Eso lo tienes que enviar al centro de datos, volver, es masivo.
Y el CTO, el CIO de Uber decía, necesito más Edge Data Centers para poder dar mejor servicio, ¿no? Entonces, este es un tema que ha sido el cuello botella real, que era el 5G, para este IoT e Internet de las Cosas, ¿vale? Para que el mercado del Edge Data Center realmente se dispare. Y ahora parece que está saliendo y por eso precisamente ya estamos con el comité de Edge Data Centers, ¿vale? Para hacer un anexo al estándar TIA para que se puedan tener un baseline y una receta, que aunque no le guste a Raúl, pues es lo que hay, ¿no? Pero tener al menos un baseline para poder definir esos centros de datos, ¿no? Que es importante. Lo decía en broma, ¿eh, Raúl? Entonces, ¿qué pasa? Que para que el IoT crezca necesitamos los 5G y el Edge para que todo funcione. Entonces, como hay ese cuello de botella que es el 5G, por eso no se ha expandido y no ha crecido, ¿no? Aparte de la inversión. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero ahora va a crecer. Porque al fin y al cabo el Edge, ¿para qué sirve? Sirve básicamente, el objetivo del Edge Data Center es minimizar la latencia, ¿vale? Y que los datos no tengan que viajar tanto, que los datos tengan viajes cortos para que se procesen y luego a partir de ahí se dirigen. Por ejemplo, los 4 terabytes que genera el Tesla, ¿de acuerdo? ¿A qué centro de datos lo envías? ¿Le interesan todos los datos al fabricante? Quizás no. De los 4 terabytes de datos hay una parte que le interesará al fabricante para mejorar la conducción del coche. Otros datos que necesitarán las aseguradoras para ver cómo conduce esa persona del coche y saber cuánto ha de pagar la prima de seguro, ¿no? Y ya hay otros que incluso dicen, pero aparte de eso, saber quién conduce en el mismo coche para saber quién conduce y depende de quién conduzca, también modificar la prima. Bueno, ya hay varias cosas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un Edge Data Centers, el Tesla envía los 4 terabytes al Edge y el Edge dice, estos datos los envío a la empresa de fabricación para que vea cómo funciona el coche y cómo mejorarlo. Y estos otros datos los envía a la aseguradora para seguros y estos otros a quien se... Entonces, ahí haces un control del Big Data, ¿no? Para mirar y no transportarlo todo, porque ¿qué pasa con el Big Data? Todos estos datos de los 4 terabytes, ¿qué pasa? La mayoría son datos que no son útiles. Entonces, no son útiles dependiendo para quién. Entonces, has de ver qué datos son útiles para quién y poder identificarlos, ¿vale? Entonces, ¿por qué el Edge? ¿Y por qué hay que ver qué uno aplica o qué no aplica en las nuevas tecnologías? Bueno, porque estamos con ruedas cuadradas a veces y tenemos que ver, según nuestro negocio, cuál es nuestra rueda redonda, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Cuál es nuestra rueda redonda? Nuestra rueda redonda es el blockchain, nuestra rueda redonda es el cloud, es el IoT, entonces hemos de ver nuestra rueda redonda cuál es para saber qué tecnología aplicar y cómo mejorar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque el objetivo de la transformación digital y de la estrategia de tecnología moderna, ¿vale? Es el cliente. O sea, todo esto del Edge, el IoT, el 5G, todo, ¿para qué es? Para mejorar el servicio al cliente. Entonces, el cliente, ¿cómo mejora el servicio? Por eso Uber decía, el sitio, necesitamos más Edge Data Centers. ¿Por qué? Porque uno ve que si uno usaba, ahora con la pandemia no se usa tanto Uber, ¿no? Pero antes, ¿no? Que se usaba muchísimo, la aplicación realmente tenía periodos que se quedaba un poco, no te decía exactamente cómo estaba y tenía periodos de latencia. Y era una de las cosas que necesitaban el Edge para dar mejor servicio, centrarse en el cliente, ¿no? Tener una excelencia operacional, ¿no? Con mejor tecnología. Entonces, esto es muy importante, la transformación digital, y por eso es el cliente el que es importante y cómo mejoro. Todo esto viene a raíz de que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es dar un servicio confiable. ¿Cómo doy ese servicio confiable? Bueno, pues si no tengo la 5G no lo puedo dar y uno de los objetivos precisamente del Edge Data Center es poder asegurar dar ese servicio confiable con un nivel de calidad acortado.
Entonces, ¿por qué el Edge puede dar ese servicio confiable? Precisamente os lo decía al principio, un poco la idea del Edge que viene de los data center containers, ya pueden ser micro data centers en un rack, ya pueden ser en containers de 10 pies, en containers de 20 pies, en containers de 40 pies, cualquier forma que le queráis dar, ¿vale? Es que tú tienes ese Edge, ¿vale? Que ha sido fabricado en la empresa. Entonces, si tú tienes un diseño y estás controlando la calidad y está certificado, dirás, bueno, pues tendrá un nivel acordado de calidad. Por eso estamos haciendo el estándar de Edge Data Centers para que haya un baseline y un nivel de calidad acordado para que pueda dar el servicio confiable que se necesita, dependiendo del negocio y de la aplicabilidad. Tú has de ver cuál es tu negocio para entender qué tipo necesitas. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora en Universal Studios, Orlando, ¿vale? Ahí hicimos un data center container que sería Edge. ¿Por qué? Tú estás en un parque, ¿no? Y en ese parque tienen miles de sensores. Ahí sí que tienen IoT. O sea, no os imagináis la cantidad de sensores que tienen un parque. ¿Vale? Imaginaros, me acuerdo que precisamente estábamos detrás de la atracción de Men in Black, pero lo estamos haciendo ese data center container básicamente para varias atracciones nuevas y una era la de Harry Potter de 3D, que era impresionante. Y la cantidad de sensores que tienen que funcionar y la cantidad de computación, por eso necesitaban el container al lado para que la latencia fuera mínima y transportar los datos lo mínimo posible. Y no tenían espacio en el parque. Por lo tanto, un data center container detrás de las atracciones, ¿vale? Era perfecto porque era mínimo espacio para dar el servicio que se necesitaba. Confiable para el cliente. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Eso ahora se llamaría Edge Data Center. Ese data center container que hicimos en su momento sería un Edge Data Center. Eso sería una aplicación, ¿vale? Otra, por ejemplo, yo me acuerdo, otra aplicación era para hospitales, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de los temas que había era que en los hospitales tú accedes a las fichas, ¿no? Tú tienes un paciente y el doctor accede a la ficha. ¿Qué pasa? Que si resulta que tiene que acceder a la ficha y ese data center, ¿vale? Vamos a suponer que el médico está en Mexicali y el data center está en Querétaro o en Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una latencia, ¿no? Y necesita inmediatamente acceder, que todo vaya bien, que no haya ningún problema, porque tiene el paciente ahí, entonces tienes que ir. Entonces, uno de los temas es que precisamente el Edge Data Center es el data center en el hospital, que en ese caso tenían un micro data center en un rack, ¿vale? Dependiendo de lo grande que era el hospital, ¿vale? Y así no tenían que ir al data center central, sino que utilizaban el Edge Data Center del hospital para acceder a las fichas y todo, y tenían el data center de central también como backup. Entonces tenían la red de los Edge Data Centers en cada hospital, entonces cada hospital accedía y podía acceder con tiempo mínimo de latencia y que los datos no viajasen tanto ahí mismo, y el backup para el disaster recovery, etcétera, en la ciudad central, ¿no? Entonces esto es una aplicación importante y para eso sirven los Edge. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros me diréis, muy bien, pero hay un tema, y encima hay un tema en los Edge, que es que las causas de downtime y en cualquier centro de datos, hasta un 80% es error humano, ¿vale? Pero también hay que decir que los Edge, teóricamente, el objetivo es que no haya gente en ellos. Y ahora veremos un poco todo esto cómo se va cuadrando, ¿vale? Casi el 80% es error humano y resulta que los Edge no necesitan personas. Entonces, ¿cómo los manejo? ¿Cómo reduzco errores? ¿No? Ya veréis cómo todo va encajando. Siguiente punto. Factores de riesgo. Lo que os digo, muy importante. Pues si tú tienes un Edge, un data center modular prefabricado, ¿qué pasa? Tú lo puedes hacer de una manera que tú sabes, dependiendo del riesgo, cuál es el Edge que necesitas para colocarlo en ese lugar. El lugar donde lo vas a alocar es un lugar de inundación, de terremotos, de contaminación. Hay posibilidad de sabotajes, de vandalismo. Bueno, pues todo esto es muy importante para poder minimizar el riesgo y que el Edge Data Center pueda bueno, pues ser útil. Por ejemplo,
Otra aplicación. Un data center en una petrolera, Edge Data Center que tenía que estar en el desierto, porque bueno, normalmente las plataformas no están en los sitios más bonitos, ¿de acuerdo? Pues están pues a veces en sitios inhóspitos. Bueno, pues en el desierto es un problema de arena, ¿no? Y la arena entra en todos los sitios. Bueno, pues hay que hacer un Edge Data Center preparado para esas condiciones. Entonces hay que ver estos factores de riesgo para adaptar un poco el diseño y entonces garantizas que no va a haber un problema. Me acuerdo en ese momento, en ese tema, había dos problemas. Uno eran los gaskets de la puerta, las juntas de las puertas, que depende, el problema que había en el desierto es que como es muy seco el ambiente, las gomas, depende cómo sean, se secan enseguida y se cuartean, no duran ni un año. Y es un problema. Entonces se crean unas fugas muy importantes en la puerta, ¿no? Y el segundo problema, lógicamente, la arena y los filtros que se han de utilizar para la arena para que no entre dentro, ¿no? Entonces, pues se tiene que mirar los tipos de gaskets para que realmente se vea que ese material puede aguantar en climas secos y de mucho calor sin problema, para que no se cuartee la goma, ¿de acuerdo? Bueno, pues son varias cositas que hay que mirar y que son muy importantes, ¿vale? Y otro tema importante en el Edge que hay que mirar, aparte de que minimizas el riesgo, ¿vale? Para el servicio confiable, es que no habrá personas en el Edge. El Edge será sin personas. Entonces no puedes tener tus procesos de grado de madurez 1 y 2 porque dependes de las personas. Si haces eso, quiere decir que tu Edge no va a funcionar y cuando tengas problemas se acabó, no darás un servicio confiable. ¿Qué quiere decir? Que el grado de madurez ha de ser 3. Por eso, en los technical papers, que ahora os daré el link, que podéis ir, que hay unos 7 white papers que hemos hecho en el comité, ¿vale? De varias cosas, ¿vale? Pero os enseño uno, ¿vale? Que es el de operaciones, cómo operar, administrar y mantener un Edge Data Center, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy importante los grados de madurez. Y como no habrá gente y serán centros de datos sin gente, el grado de madurez mínimo ha de ser 3. O sea, no puede ser ni 2 de 1. O sea, has de asegurar eso para asegurar que ese Edge Data Center que vas a instalar va a funcionar sin gente, que tienes unos procesos. Y eso aplica para situaciones de crisis como ahora, porque ha pasado en un par de data centers que ahora me salen a la cabeza en esta época. Resulta que el personal que tenían, que estaba por turnos de 12 horas, me parece que era, ¿no? Para estar en el data center y operarlo, resulta que no pudieron porque se enfermaron de COVID, están bien ahora, pero ningún problema, pero ya no podían ir. Se quedaron sin personal. ¿Qué hacen? Bueno, pues contrato más personal. Bueno, ¿y ahora cómo sabe este personal cómo tiene que hacer funcionar el data center? Si no tiene los procesos y procedimientos, es imposible. Si tú tienes los procesos y procedimientos en grado de madurez 3, sí que los podrás hacer. Por eso es muy importante este tema y los Edge Data Centers van hacia ello, ¿vale? Entonces, muy importante saber, el Edge Data Center ha de dar un servicio confiable, como Uber, para dar ese servicio y que la gente vea dónde está el taxi y que la transmisión sea rápida, los datos sean cortos, ¿vale? Muy importante, hospitales, bancos, todos esos necesitan. Y la aplicación y saber qué riesgos, dónde se utiliza para minimizar el riesgo y tener este proceso de madurez, ¿vale? Por eso, uno de los temas es decir, si uno construye, ¿vale? A veces tiene riesgos críticos que no son identificados, ¿vale? Si uno hace un Edge Data Center ya preconstruido y siguiendo un baseline, un estándar, minimiza los riesgos y por lo tanto, en el Edge Data Center que no habrá gente normalmente, esos riesgos críticos dejarán de ser críticos. Os doy un ejemplo. Puede ser que un data center digas, no, yo mi data center está perfecto y además estoy en un área que no hay aire contaminado ni nada, por lo tanto, para mí la contaminación no es un riesgo y me da igual. ¿Vale? El riesgo teóricamente es mínimo. Pero resulta que ahora en esta situación de crisis, ese riesgo ya no es mínimo, porque ahora tienes que evitar que haya gente que entrando en el data center que tenga el COVID, mirar cómo se entra para no contaminar el ambiente, ahora resulta que es un riesgo crítico. Por lo tanto, hay que tener muy claro y analizar muy bien estos riesgos. Por eso, el Edge Data Center que está prefabricado y
basado en un estándar que tiene un baseline mínimo, garantiza más que tengas ese servicio confiable que es el que tú quieres para tu negocio. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo del Edge Data Center? Dar el servicio confiable a los clientes para que los clientes estén contentos, por lo tanto, tú tienes más negocio. Punto. ¿Vale? Y aquí hay un link que podéis ir, ¿vale? En teyaonline.org, ¿vale? En What We Do, Technology Edge Data Centers, que hay 7 white papers, creo, y os puede dar una idea para tener más información, porque es la base, es un poco white papers y ahí estamos ahora elaborando el anexo para que incorporaremos pronto en el estándar TEIA 942, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que saquéis? Los Edge Data Centers han existido, no desde siempre, pero en los años 2000 ya existían con el tema de los Data Center Containers, pero con diferentes aplicaciones. Ahora se empezó a hablar, como siempre, uno empieza a hablar palabras antes de que las cosas ocurran. En el 2013-2014 el IoT, Internet de las Cosas, etc. Aún no han repuntado como deberían porque no hay 5G, pero van a repuntar porque se necesita para dar servicio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el 5G tiene menos alcance y por lo tanto hay que poner muchas antenas para que tengan el alcance correcto. Por lo tanto, es un tema complicado de inversión, etcétera, ¿no? Pero se necesitan y cada vez va a haber más, ¿de acuerdo? Para las regiones remotas y tener eso, como os he dicho, menor latencia y no transmitir tantos datos de un sitio a otro, ¿vale? Resultado, la digitalización y las nuevas tecnologías necesitan más que nunca data centers, ¿vale? Muy importante el grado de madurez, porque son centros de datos que no habrá gente. Y el Edge, teóricamente, te da una garantía porque está prefabricado en un sitio y siguiendo unos estándares. Entonces, fijaros realmente que siga, cuando vosotros busquéis un Edge, que ese Edge, depende de donde lo ubiquéis, que mitigue el riesgo, ¿no?, que haya en el sitio que haya, que dé el servicio confiable que vosotros queréis dar para el cliente, ¿no?, y que siga el estándar adecuado de baseline para poder tener el Edge que cumpla unos mínimos de garantía para que realmente mitigue el riesgo en todos sus aspectos, ¿vale? Y eso era un poco lo que quería comentar del Edge. Espero que haya sido interesante. No sé si hay algunas preguntas o me he expresado muy bien, pero agradezco vuestra presencia y por favor agradecería preguntas las que necesitéis para poder avanzar. Vamos a mirar aquí si hay preguntas. Raúl, no sé si quieres decir algo. Sí, de hecho, sí hay algunas preguntas, ahí las puedes observar en tu panel de preguntas. Por ahí está Guillermo Lozano, que quiero entender que como que es de ASECO TI. Por ahí comenta que en el caso de ASECO tienen un contenedor que se llama ahora Green 4T. Y también mencionaba de que, bueno, los contenedores están creciendo hacia los lados, hacia arriba. Y por ahí ya mencioné algo de cofres de alta seguridad. No sé si puedes ver las Bueno, preguntas. sí, yo sé lo que es y gracias por la pregunta. O sea, a ver, los centros de datos modulares, ¿vale? De paneles, han existido desde siempre también y se llaman modulares en paneles. Realmente el concepto, teóricamente, el concepto del Edge, ¿vale? Teóricamente sería más llevado a lo que sería ya la caja per se, que ya venga preparada para llevarla al sitio, instalarla, conectarla y que funcione. La sala realmente de alta seguridad y cofre o sala modular y demás, que yo también he hecho varias, ¿vale? En mi otra vida, por lo tanto sé de qué es. Claro, necesitas, quieras o no, más instalación en sitio y es un concepto diferente. Claro que puedes hacer teóricamente un Edge Data Center, pero construyéndolo, pero la idea del Edge es que ya venga prefabricado, ¿no?, dentro del contorno. Entonces, normalmente se supone que el contorno ya venga prehecho, pues ya sea un rack, ya sea un container ISO, ya sea un container no ISO. Esa es un poco la idea que se presupone del Edge para que venga todo preinstalado, ¿vale? Espero, Guillermo, haberte respondido. Luego, Miguel Espejel dice, el Edge Data Center, ¿cómo se relaciona e interactúa con el cómputo en la nube o en la niebla? Pone aquí, fog computing. A ver,
es muy importante decir, ¿vale? Aquí que el Edge Data Center, el objetivo principal del Edge Data Center, ¿vale? Es, yo tengo una serie de clientes, ¿vale? Que necesitan un servicio. Entonces, si no existe este Edge Data Center, yo me tengo que conectar a un centro de datos X, sea centro de datos empresarial, sea centro de datos colocation, sea nube pública, Google, Amazon Private, Microsoft o privada, ¿vale? Pero entonces tengo una latencia y una transmisión de datos y tengo unos problemas de servicio. Entonces, lo que yo necesito es precisamente intentar que en lugar de ir a un sitio central, este Edge me minimice la latencia, me minimice la transmisión de datos y por lo tanto pueda conectar más equipos. Porque ¿qué pasa? El IoT y el Big Data hacen que se colapsen si no los centros de datos. Es imposible. Entonces, la idea del Edge realmente, ¿vale? Sería el de conectar con el cliente para facilitar esta latencia y descargar los centros de datos principales para poder gestionar bien todo lo que sería y por ende el tema de inteligencia artificial, que al fin y al cabo la inteligencia artificial un poco es cómo gestionas todos los datos para hacer predicciones de pues la gente, pues qué va a querer comprar, dónde va a querer ir, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco el objetivo principal del Edge Data Center. No sé si te he respondido, Miguel, la pregunta, pero si no, me dices, ¿vale? Por favor. Luego también creo que está Nicolás Torres, que dice, la transformación digital requiere más infraestructura. Esto nos lleva a pensar que el Edge se puede convertir en una red de centros de datos tropicalizados y administrados remotamente vía una nube privada. A ver, teóricamente, lo que quieren Google, Amazon y demás es dominar todo y ellos controlarlo todo y tener todo controlado en su nube y que ellos sepan todo de todo, ¿no? Esa es la idea que ellos quieren. Pero, lógicamente, hay aplicaciones que no pueden ser así, que tú necesitas tu privacidad, tú necesitas tus equipos en tu nube privada para poder gestionar, ¿no? Entonces, realmente, el Edge, ¿vale? Lo que es que depende de tu, o sea, tú tienes que mirar tu negocio. ¿Qué es mi negocio? Mi negocio es, vamos a suponer que es, canalizar todo lo que son propiedades privadas de quienes cada edificio, cada casa de todo el país, ¿no? Entonces, yo ahí necesito, ¿vale? Que me vayan mandando los datos y ahí utilizaré la tecnología blockchain para poder intentar que no falsifiquen estos títulos de propiedad y pueda transmitirlos pues, sobre mi nube privada, ¿vale? Entonces, lo que tú dices más bien sería, bueno, pues yo digo, si yo tengo una empresa, digo, tengo varios Edge y esos me hacen una red red privada para transmitir datos, sí, pero si son tuyos y tú tienes tu red interconectada, sería una nube privada. Entonces, respondiendo básicamente a la pregunta para ver lo de la red privada, sería eso, sí. Tropicalizado, supongo que te refieres a un poco adaptarlos a donde están, ya sea, pues, entre comillas, México o Centroamérica o el Caribe, ahí depende un poco el tropicalizado, depende de dónde estés físicamente porque hay unas cuestiones diferentes. Si tú vas al Caribe, necesitas resistencia a la sal, al salitre, por lo tanto es importante tener ese punto en cuenta. Depende de qué isla del Caribe, también huracanes. Si estáis en México, depende de qué zonas de México, también tenéis el tema de huracanes y tema de calor. Por lo tanto, sí, lo que dices es verdad, ¿vale? Pero cuidado con cómo adaptáis el Edge y con qué características físicas de protección, ¿vale? No sé si Nicolás te he respondido, pero bueno, ahí me comentas. Y creo que hay otra. Raúl, me interrumpes si quieres, ¿eh? Sí, sí. No, realmente aquí lo que ha estado pasando, bueno, como Texar, tenemos una solución de data center container de 20 pies, en donde hemos seguido los criterios de diseño de la ANSI TIA 942 y que también la gente de
EPI y de José nos han ayudado a certificar y obtener la revisión para este precertificado. Esto considera todo lo que es la parte interna de lo que es el contenedor, pero también toda la parte externa de alimentación eléctrica y mecánica que debe de tener. Afortunadamente hemos tenido éxito, ya tenemos instalado varios de estos en México y bueno, es una solución que estamos promoviendo como parte de Texar y bueno, con mucho el apoyo. Sí, aquí Raúl quizás, perdona, Daniel dice, en promedio, ¿en cuánto tiempo se puede instalar el Edge? Según mi experiencia, y tú ahora dices la tuya, Raúl, según mi experiencia de mi otra vida, podía ser entre 2 días y 3 semanas, dependiendo de lo complejo que sea, ¿vale? Porque había desde microdata centers hasta centros de datos de 40 o 50 racks. Pero ahora te dejo a ti, Raúl, ¿cómo está ahora? Realmente sí, ese es el tiempo, obviamente depende mucho de las facilidades que estén en el lugar, viene desde la plancha de concreto, los alimentadores eléctricos, pero sí podemos hablar de que es un tiempo entre 1 semana y 3 semanas para la instalación de un data center. Generalmente hay un proceso previo de fabricación de lo que es el data center que se tiene ese tiempo para poder hacer los ajustes al sitio correspondiente. Exacto, vale, perfecto. Y luego Andrés... Aquí dice si los análisis de riesgos para poder considerar una solución en Edge Data Center influyen directamente. Sí que influyen. Has de hacer un análisis de riesgos para saber qué mitigas, ¿vale? Y saber que el Edge va a mitigar esos riesgos. Por lo tanto, sí, definitivo, es básico. Y si están también asociados estos análisis de riesgos a los grados de madurez de los procesos del Edge Data Center. Y sí están asociados. De hecho, el análisis de riesgos... varios temas que se miran son seguridad y operaciones y mantenimiento del centro de datos. Por lo tanto, sí, directamente relacionados, ¿vale? Luego vendría... Miguel, creo. Sí, Nicolás dice algo, ¿no? Nicolás, ¿no? Ah, Miguel aquí, Miguel, sí. Sí, la pregunta es si está hablando sobre la parte de Correcto. Sí, si me puede repetir la pregunta. Sí, el Edge Data Center es necesario, o sea, pero uno de sus cuellos de botella era lo del 5G, pero sí, es totalmente necesario y gracias por la aclaración, Miguel. Daniel, no, este ya se ha hecho. Nicolás, no sé qué pregunta. ¿Tú qué pregunta, Raúl, Nicolás? Nicolás, bueno, se refiere a que a la red nacional, hay un proyecto de red nacional de centro de cómputo propios. Supongo que esa parte está asociado con que se puede relacionar con Edge Data Center. No sé si puedas un poquito replantearnos la pregunta, Nicolás. Y bueno, viene relacionado con la parte de la tropicalización de estos Edge Data Centers y que son administrados por una nube, por un cloud, ¿no? Que de alguna forma comentaste hace un momento. Y luego Iván aquí dice, puede ser compatible con la IoT. Bueno, aquí lo que es el Edge Data Center, lo que debemos entender es un centro de cómputo en la periferia que tiene una capacidad de procesamiento y obviamente esa capacidad de procesamiento puede ser orientada al IoT o a procesos administrativos, como lo mencionó Joseba en la parte de procesar algo de manera cercana o también como un punto de dispersión de información hacia otras fuentes como podría ser las aseguradoras, las armadoras de autos, que por ahí mencionó como ejemplo Joseba, la información que estaba recibiendo en ese momento de Tesla, ¿no? Y creo que no hay otra pregunta. Bueno, quisiera aprovechar, ahorita estamos viendo, tenemos nuestro canal de Texar Labs, tenemos suscriptores, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, ahí automáticamente les aparecerán los nuevos videos, este video quedará ahí puesto en un par de horas y también por ahí les presenté lo que es este QR, lo voy a dejar en unos segundos, le pueden tomar una foto con su teléfono, les va a dar una liga, suscríbanse y automáticamente quedan en nuestro grupo, no los vamos a saturar con mensajes, realmente lo utilizamos para mandar invitaciones a nuestros eventos, de hecho quiero comentarles, bueno, en esta línea y una serie de preguntas que han aparecido en nuestros seminarios, el siguiente va a ser el 3 de junio, 10 de la mañana, de alguna forma es el horario que hemos encontrado que es conveniente para muchos de ustedes y vamos a platicar ahora de los pros y
contras que vamos a tener con el data center tradicional, el que veníamos viendo ya de 20 años para acá, el modular, estos que ya están prefabricados y que se ponen dentro de estructuras de edificios hechas para centro de datos o adaptadas para centro de datos, o definitivamente no adaptadas para centro de datos, pero hay que poner ahí un pequeño centro de datos, y el contenedor que acaba de alguna forma hablar Josema en la parte de Edge. Y bueno, no sé si haya más preguntas, creo que por ahí va a aparecer una pregunta más. Por ahí hay una pregunta de Salvador. Sí, a ver, Salvador, considerando que un Edge Data Center está orientado a procesamiento y para que esto se requiere transmisión de datos, ¿qué porcentaje de espacio se utiliza normalmente para telecom y qué porcentaje para servidores? Eso es buena pregunta, Salvador, porque estamos en el comité precisamente. Depende del uso, depende del negocio y el uso, habrá más telecom o más servidores, depende del servicio que tenga que dar ese Edge. Por eso era muy difícil, estando en el comité haciendo el estándar, ¿no? El anexo al estándar TIA 942 de Edge Data Centers, era complicado, al principio me acuerdo, claro, puede ser de tantas formas el Edge, de tantas formas que, claro, ¿cómo creas un baseline? ¿Cómo creas una base? Es complicadísimo, ¿no? Por eso, para responderte a tu pregunta, o sea, depende de la aplicación al cliente y de lo que tenga que hacer. A veces puede ser que haya más telecom y a veces más porcentaje de servidores. No te podría decir si es 50-50, si es 20-80, porque todo depende del servicio que vaya a dar ese Edge Data Center. Y como habrá tantos múltiples tipos de Edge Data Centers, habrá también múltiples aplicaciones y por lo tanto no hay un barómetro. Quizás en 5 años, cuando ya haya data centers en el mercado, ¿no? Instalados, pues se puede decir, bueno, pues parece que la tendencia es de este tipo, de este otro, pero aún no se sabe. Porque hasta la fecha, los Edge Data Centers que había, realmente la mayoría, ¿vale?, serían 20% telecomunicaciones y 80 servidores, ¿vale? Teóricamente, porque es para procesar datos en sitios en el límite, pero esto va a cambiar, ¿de acuerdo? Espero haberte respondido, Salvador. De hecho, ahorita hay varias preguntas muy interesantes, una de Miguel Ramos y otra vez de Salvador, un poquito en esta línea. Quisiera de alguna forma comentar la de Miguel Ramos, que nos pregunta, para un micro data center Edge, ¿cuál sería el nivel de certificación obligatorio o recomendado? Creo que ahí tú tienes tu visión con respecto a ese nivel, yo tengo otra, y sí quisiera poner como por ejemplo estos dos que estoy poniendo en la pantalla. Esto es un contenedor de 20 pies, que tiene el nivel 2 completo. O sea, estamos considerando todo lo que es la parte tanto de UPS de aire y también el generador eléctrico asociado para hacer un centro de datos completo y que cumpla todo lo que sería el criterio de diseño, en este caso del ANSI TIA 942. Pero, por ejemplo, quiero ponerle el siguiente ejemplo. Este contenedor está fabricado por Huawei. Internamente cumple todos los que son los criterios de diseño para lo que sería un uptime tier 3. Sin embargo, si yo no pongo la parte complementaria, que serían los alimentadores en media tensión, baja tensión y los generadores adicionales, puede ser que no se complete el criterio completo de nivel 3, que en este caso está precertificado por nivel 3 con uptime. Y en el caso de nosotros, pensando en que a lo mejor no se puede tener la capacidad de tener los dos generadores, es como lo configuramos para que podamos llegar a un nivel de diseño ANSI TIA nivel 2, rated 2, que eso es lo que también hemos trabajado nosotros para generar toda esa ingeniería. Bueno, tenemos estas dos opciones a nivel de contenedores que podemos ofrecer. Pero ahí tu comentario, Joseba, ¿cuál sería el nivel adecuado para un Edge? No, Ya pensando en su conjunto. gracias. No. Y incluyes un punto muy importante. El te decía de riesgos, la arquitectura, que incluye la TIA 942, por eso la certificación, y las telecomunicaciones, que no incluye la otra certificación. Y esto es muy importante en los Edge. Arquitectura y telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, ahora yendo a la respuesta, ¿cuál sería el nivel obligatorio recomendado? A ver, no hay una obligatorio, no hay nada, ¿vale? ¿Cuál es el recomendado para dar un servicio confiable? Pues todo depende del servicio que tú quieras dar. Ahora que estando en el comité del Edge Data Center, ¿vale?
depende del servicio y del tipo de Edge Data Center, puede ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo. De hecho, los Edge Data Centers, estamos viendo en el comité, la gente decía, realmente los muy, muy críticos tendrían que ser 3 o 4, pero la mayoría realmente serán 1 o 2. Entonces, en el comité, la mayoría de la gente está viendo que realmente los Edge Data Centers, la mayoría serán rated 1 o 2 y algunos, los muy, muy críticos, ¿vale? Pues 3 o 4. Y todo dependerá, pues también, porque a veces algunos Edge Data Centers a lo mejor tendrán como espejo otro Edge Data Center, entonces si ese Edge Data Center cae, el otro puede retomar sus servicios, ¿no? Entonces, con un rating 1 de cada Edge Data Center es suficiente, ¿no? Y no te has de gastar el dinero en un rating 3 o 4. Entonces, ahí no hay una recomendación que digas, como ahora todo el mundo dice, no tienes que ser mínimo tier 3, no, o rating 3. Depende de la aplicación y del negocio. Espero haberte respondido, Daniel y Raúl, que estés un poco de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo y depende, ahora sí que depende mucho del análisis de riesgo, ¿no? Que es la parte que platicamos en un video anterior, lo que es la parte de gestión de riesgos. Y siguiendo un poquito con la pregunta de Salvador, que dice, ¿cuál es la relación en cuanto a servidor de telecom y servidores en sí de operativos? Depende mucho del negocio. Por ejemplo, pensando en un centro de datos de uso interno, hay veces, he encontrado que hay veces que la parte de telecom, y entendido telecom, desde recibir la señal en el ruteador y poner todos los equipos de filtrado, firewalls, impervas, todos esos equipos que garantizan la seguridad de lo que sería la parte interna de la red, pueden llegar a consumir a nivel de espacio una cantidad similar a lo que es la parte de procesamiento, porque la parte de procesamiento generalmente ya tenemos virtualizado, entonces podemos hablar de 50-50. Ya a nivel de lo que hemos visto a nivel de Edge Data Centers, generalmente ocupan, en mi opinión, entre el 20 y el 30%, 33% de lo que sería la infraestructura a nivel de gabinetes, y el resto queda disponible para lo que son servicios aplicativos. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, algo, espero que esto te sirva. Y aquí la pregunta que también hace Daniel, ¿cómo vemos la parte de Edge Data Centers en México? Mi opinión, y ahorita Joseba nos da su opinión, creo que está creciendo. Toda esta parte de la pandemia ha hecho entrar en más practicidad de todos nosotros, dejar un poquito la parte de artesanal de quiero mi data center hecho a la medida y empezar a tomar estas soluciones preconstruidas. Creo que se presenta una oportunidad para México y en general para el mundo de poder estandarizar todo esto, porque también facilita lo que son los mantenimientos. Estamos hablando ahorita que en la medida que todos los elementos son comunes, podemos reducir el número de refacciones, la parte de capacitación, y vamos, por ahí un ejemplo que ha dado Joseba anteriormente es la parte de las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas de bajo costo, Southwest, por ejemplo, que es una en Estados Unidos, lo que hace es estandarizar los aviones, porque si no implicaría que un piloto que está certificado en un avión A, pues no puede volar el avión B, aunque sea aparentemente parecido, porque requiere una serie de lineamientos. Entonces, la estandarización trae una serie de beneficios que si los sabemos integrar dentro de lo que es nuestra estructura de negocio, puede ser muy benéfico. No sé qué opinas, Joseba. No, sí. No, de hecho, o sea, Daniel, el potencial del mercado es enorme. O sea, va a crecer, punto. Porque va a crecer, seguro. Seguro. Ha tardado, la gente pensaba que iba a crecer a partir del 2013 o 2014, ¿no? Y se ha retrasado por el tema 5G, las tecnologías, ¿vale? Pero el mercado va a crecer, pero vamos, y con esta situación de crisis aún más, porque están viendo que va a ser más necesario y ver cómo se gestiona para estar mejor preparados para la situación de crisis. Por lo tanto, realmente va a crecer y exponencialmente en los próximos 5 años seguro. Okay. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. También estamos llegando al tiempo límite de la presentación. Les agradecemos a todos ustedes su participación. Y bueno, los esperamos el 3 de junio para hacer este comparativo entre tradicional, modular y contenedor. Los invitamos a que estén suscritos de nuevo en nuestro portal. Estamos ya prácticamente a 19 suscriptores para llegar hasta nuestro número 500. Vamos a dar un regalo, probablemente estamos hablando de una Kindle. Al que el suscriptor número 500 le vamos a dar una Kindle. Vamos por los 500, después vamos por los 1000 suscriptores de nuestro canal.
Les agradecemos su participación y nos vemos el próximo 3 de junio.